Hola queridos, bienvenidos un día más a mi canal. Si tú no me conocías, es la primera vez que pasas por aquí, pero te gusta este contenido y te gusta lo que ves, no olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. También puedes hacerte miembro del canal, son 0,99, a ti a lo mejor no te supone mucho, pero para mí es un gran favor. Y dispondrás de contenido exclusivo. Hoy vamos con Ed Gein, que es el carnicero de Plainfield. Ed se crió en un pueblo cerca de Plainfield que estaba en el condado de Wisconsin. Desde pequeño tuvo varios problemas puesto que su padre era alcohólico, agresivo y tenía varios problemas de afectividad. Su madre estaba súper obsesionada con la religión hasta el punto de que despreciaba a todos los hombres y pensaba que todas las mujeres eran portadoras del pecado. Ante este panorama, pues Ed se crió con un régimen muy estricto por parte de la madre, lo que hizo que empezaran sus problemas a la hora de socializar. Su padre murió a los 66 años, lo que hizo que los hermanos tuvieran que buscarse la vida para llevar pues dinero a casa. En esta temporada el hermano de Ed pues se impuso y se contrapuso contra la madre por toda la estricta manera que tenía de educarlos y la estricta manera de ser que tenía, y la cuestión es que murió de extrañas circunstancias en un incendio. Poco después a su madre le daría un paro cardíaco, lo que haría que estuviera 12 meses en casa y posteriormente falleciera. Aquí fue cuando Ed se quedó totalmente solo y donde empezó a mostrar su verdadera cara. Todo empezó con la desaparición de Bernice. Se sospechaba que Ed tenía algo que ver, por lo tanto los agentes acudieron a su casa. Y cuando acudieron a su casa se encontraron un espectáculo dantesco que ha dado lugar a muchísimas películas, series, libros, etc. Efectivamente, Bernice estaba allí, colgada de los tobillos, la había abierto en canal y la había decapitado. Los órganos internos de Bernice estaban dentro del frigorífico. No solo encontraron eso, sino que se dieron cuenta de que había diferentes artículos, como por ejemplo asientos, lo de la lámpara y ciertas partes de la casa que estaban hechas con piel humana. También él usaba los cráneos para diferentes cosas, como por ejemplo para plato de sopa, como cenicero, para ponerlo en los postes de la cama, en fin, le encontraba bastantes usos. No solo eso, sino que se encontró un cinturón hecho de pezón y una caja con 7 vulvas. Obviamente se encontraron muchos más objetos, todos de esta índole, donde usaba partes del cuerpo de diferentes mujeres para crear piezas que usaba para diferentes fines. Todas ellas fueron fotografiadas y sí es cierto que se dice que no se ha vuelto a encontrar algo tan dantesco. Al ser interrogado, él admitió que sí, que efectivamente él lo que hacía es que iba a las tumbas, las abría y robaba los cuerpos pues para poder crear sus posesiones tan preciadas. También admitió haber matado a Mary, una tabernera, por lo mismo, porque necesitaba cuerpos y piezas para sus posesiones. Nunca se le ha asociado con el canibalismo ni tampoco practicaba ningún tipo de actividad sexual con los cadáveres porque decía él que olía muy mal. Fue declarado con un trastorno mental, por lo que no sería declarado como una persona que está en su sano juicio y por lo tanto no recibiría el mismo castigo. Es más, habría sido condenado a muerte, pero fue condenado en institución mental hasta que murió en 1984. Se piensa que lo más seguro es que su madre, dado que no les dejaba relacionarse absolutamente con nadie, pues seguramente ella fuera la que provocara ese trastorno mental en él. La cuestión es que sí se sabe que la madre murió y por alguna extraña razón, cuando la madre murió después de 12 meses en cama enferma, él tapió la habitación. Se cree que posiblemente él lo hizo porque aún con todas las creencias que tenía su madre, en algún momento influyó en él y él temía que pese a que su madre estaba muerta, de alguna manera podría seguir dominando su vida. Por eso tapió la habitación y la dejó totalmente apartada de él. Mientras se encontraba detenido, es cierto que su casa ardió hasta los cimientos, seguramente fue provocado, y se subastó su camioneta y el que la compró pues hizo negocio, pues ya sabéis, mirad lo que tengo aquí, la furgoneta de aquí, este hombre que se llevaba a los cadáveres con esta furgoneta para hacer estas cosas. Se dice que precisamente Ed Gein fue en el que se basó Alfred Hitchcock para hacer la novela Psicosis. Por cierto, si os gusta la novela Psicosis, aquí os voy a dejar la trilogía, pero tengo que ser sincera, si realmente queréis ver el caso de, la historia de Norman Bates, que no deja de ser ficticia,
yo os recomiendo el Hotel Bates, que es la serie, y mola un montón la serie en sí. Los libros no son nada del otro mundo, yo me he leído los 3 y como que me aporta más la serie, pero de todas maneras os dejo aquí los 3 libros. No, es más, entrar a mi servidor de Discord y donde en el canal que pone lecturas o libros, algo así pone, ahí pondré los libros para que podáis entrar y los descarguéis. O sea que si queréis los libros, los 3 libros de Psicosis, simplemente entrar en el servidor de Discord que está en la cajita de información y los podéis descargar y leerlos. Y también en muchísimas series y demás como American Horror History sí hay ciertos personajes que están basados en él. Y también justamente la serie que os digo yo, pues digamos que los primeros años están basados en la vida de Ed. Porque como os digo, en la serie de Hotel Bates, pues sí es verdad que se ahonda mucho más en la relación madre e hijo, ¿vale? Aunque sí, y también hay otro hermano, en fin, se parece mucho más la historia a lo que sería Psicosis. La serie simplemente os voy a dejar el nombre en la cajita de información por si yo no la he pronunciado bien, que es lo más normal porque yo de inglés voy justa, pero los libros, como os digo, en mi servidor de Discord. Ya hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Otra vez asesinos en serie. Como sabéis, estoy haciendo vídeos de subestilos góticos, demonología más o menos, historia de asesinos obviamente. Y bueno, también voy a hacer vídeos recomendándoos bandas musicales de gothic metal, rock gótico y metal sinfónico, ¿vale? Porque sé que os gusta ese estilo de música. Si hay alguna temática que queréis que haga, dejadme en los comentarios. Pero no me digáis, haz el subestilo medieval, haz el subestilo romántico. Voy a hacer todos los subestilos, o sea que no os preocupéis, ¿vale? O sea que de otra temática, si queréis otro tipo de temática en el canal, dejadmelo en los comentarios y yo lo haré más pronto que tarde. Como te he dicho, pásate por la cajita de información, seguramente encuentres algo que te gusta y como te digo, pásate por mi servidor de Discord para encontrar los libros que te he dicho. Como sabéis, en este canal ahora hay vídeos los lunes, miércoles y viernes, a no ser que la dueña se esté muriendo y aún así no lo creo porque me puse la vacuna del COVID y me puse bastante mala y aquí hubo vídeo, también tengo que decirlo, era un vídeo que ya estaba grabado. Cuando me haga la segunda dosis de la vacuna os contaré la experiencia mía y de mis familiares cercanos, mi pareja, mi madre, mi mejor amigo, en fin, ya os contaré cómo nos ha ido a todos lo de la vacuna. Sin nada más que decir, solo toca decir que me comentes, que los comentarios me dan la vida y aparte de darme, le dan clic al vídeo. También puedes darme un pedazo de me gusta, no olvides pasarte por mis redes sociales y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.